Tú que sabes tanto del Ecuador, ¿quién era Tránsito Amaguaña? Fue una mujer activista de aquí, del Ecuador, que nació en el año de 1909. En 1936 logró que en el Código del Trabajo, al igual que la Ley de Comuna de 1937, por primera vez y bajo el amparo de los sindicatos, se incluya una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. En general, una mujer bacán. ¡A su máquina se ha sabido! Bueno, entonces creo que por este video no me necesitas tanto. Por si acaso, quédate conmigo. Hoy hablaremos de las mujeres indígenas Y su épico impacto en el Ecuador. Hay personas que nacen para marcar a su país, a sus familias, incluso a una época. Este es el caso de estas dos increíbles mujeres, Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, dos activistas de las que se debe hablar siempre mucho más de lo que se hace ahora. Pero primero vamos a darnos un poco de contexto sobre la lucha indígena. Luego de 500 años de sometimiento y resistencia a la dominación, hoy los indígenas han recuperado su rol en la sociedad. Han logrado el reconocimiento de su existencia como pueblos o nacionalidades y recibiendo con ello de los gobiernos la titularidad del territorio donde se asientan y también el derecho a su autodeterminación mediante sus formas de gobierno y su cultura, junto también con el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe. Si bien aún queda un largo camino por recorrer y muchas ideas por deconstruir, es responsabilidad de todas y todos el participar activamente en la reivindicación de derechos de quienes les han sido arrebatados. Tenemos que ser conscientes de esta lucha esencial. En 1989, el convenio número 169 de OIT reconoce a nivel internacional los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. 1990 fue el levantamiento indígena en el Ecuador. Los indígenas son actores fundamentales. En 1998, la Constitución incluyó el Estado pluricultural y multiétnico. 2008. En la Constitución se amplía el reconocimiento de la titularidad de derechos colectivos a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios, afrodescendientes y acepta todas sus formas de gobierno y desarrollo. Un Estado plurinacional e intercultural reconoce al quichua y el shuar como idiomas oficiales de la relación intercultural. Y bueno, ahora vamos a hablar de las dos mujeres más icónicas del indigenismo ecuatoriano. Primero, Dolores Cacuango. Dolores fue hija de padres indígenas que trabajaban como gañares y peones de la hacienda San Pablo Urco, allá en Cayambe. Dolores nació en pleno siglo XIX, para ser más exactos en el año de 1881, y desde que era muy pequeña realizaba trabajos en la hacienda y en actividades domésticas. Por ejemplo, cuidaba de los animalitos y se encargaba de limpiar casas. El poco dinero que podía ganar lo llevaba a sus padres, quienes vivían en las faldas del volcán Cayambe. Eso es bastante trabajo, ¿verdad? Como adolescente, dio las primeras señales de rebeldía al levantar su voz de protesta ante las injusticias practicadas dentro de la hacienda. Por causa de esto, huyó de la hacienda hacia la ciudad de Quito, lugar donde reafirmó sus ideales de igualdad y libertad, después de sentirse explotada por una familia cuando trabajaba como asistente doméstica. Si bien no sabía ni leer ni escribir, eso no fue una limitante para desenvolverse en la política. Definitivamente Dolores era capaz de hacer de todo. Hasta siento que la amo. Dirigió varios movimientos sociales, entre ellos la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. A partir de ahí, impulsó la defensa de los derechos humanos. Imagínense qué crack que fue. Logró hacer toda una movilización y sin tener estudios. Por la cantidad de injusticias que presenció,
Dolores notó que la educación para el desarrollo de los pueblos indígenas era esencial y fundamental. Es por eso que fundó la primera escuela bilingüe quichua-español del país. Con la dictadura del general Ramón Castro Gijón, en el año de 1963, el gobierno cerró las escuelas, prohibió que el quichua fuera un idioma que se pudiera enseñar y generó una persecución en contra de Dolores. Pese a ello, continuó con sus actividades, visitando a sus compañeros por la noche y apoyando los movimientos encubierto, mientras el gobierno la buscaba. Después de un año de actividades clandestinas y gracias a la fuerte presión popular, el régimen de Castro Gijón aprobó una reforma agraria. A pesar de no cubrir toda la demanda social, Dolores Cacuango decidió apoyarla y encabezó una marcha con más de 10,000 indígenas de Cayambe hasta Quito, para así mostrar la fuerza organizacional del movimiento indígena. Al finalizar la marcha, pronunció un discurso histórico en el Teatro Universitario, y todo en quichua, que, si bien no fue entendido por todos en ese momento, hay fragmentos de la traducción que permanecen en la memoria colectiva de los ecuatorianos, más que nada por su significado y simbolismo sobre los derechos civiles, como por ejemplo la frase: somos como la hierba de la montaña que vuelve a crecer después de ser cortada. Y como hierba de la montaña, cubriremos el mundo. La lucha de Dolores Cacuango trascendió fronteras, aún después de su muerte. Sus legados son un referente de lucha inquebrantable y han sido reconocidos mundialmente. Es así que en 2009, la UNESCO hizo un homenaje a la lideresa indígena ecuatoriana en París, con la obra Semillas de un sueño, que resaltaba la historia de las mujeres y los derechos indígenas en el Ecuador. Ahora, hablar de Tránsito Amaguaña es hablar de la historia de lucha del Ecuador entero. Y es hablar de una persona que cambió el destino de nuestro país. Tránsito Amaguaña, cuyo nombre real era Rosa Elena Amaguaña, fue una mujer indígena ecuatoriana que nació en 1909. Al igual que Dolores Cacuango, nació en la hacienda de sus patrones. A la edad de 14 años, fue obligada a casarse con un hombre al que no quería. Su matrimonio no duró mucho tiempo, ya que su esposo no quiso formar parte de las ideas revolucionarias y de la lucha que impulsaba Tránsito Amaguaña. Para que vean qué grande era nuestra amiga Tránsito, en los años 30 logró que en el Código de Trabajo, al igual que la Ley de Comunas de 1937, por primera vez y bajo el amparo de los sindicatos, se incluya una serie de normas para reglamentar el trabajo agrícola, las relaciones entre peones y patrones y la defensa de las tierras comunales. La participación revolucionaria de esta mujer se reflejó en la primera huelga de trabajadores agrícolas en Olmedo. Junto a Dolores, participó en la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Fue una de las impulsadoras de las escuelas campesinas, en las que se enseñó por primera vez en quichua dentro de un pensum establecido. Continuó su trabajo social hasta una avanzada edad y sembró precedentes de justicia, equidad e igualdad. Su lucha buscaba la libertad de sus iguales, la recuperación de la tierra y la dignidad del pueblo indígena. ¿Saben qué hora es? Es hora de nuestro super datazo curioso. ¿Sabías que en 2015 se contabilizó que existen 1912 instituciones educativas interculturales bilingües en todo el Ecuador? Es decir, instituciones donde se enseña castellano y una lengua originaria. Esto es una genialidad. Qué cool sería poder aprender todas las lenguas originarias del Ecuador, ¿no creen? Y
ahora pasamos con el segmento Cultura de Paz. En el Ecuador se hablan 14 lenguas aparte del castellano. 8 de ellas se encuentran en peligro de extinción, tales como el cofán, Siona Secoya y Safiki, según el estudio realizado por la Universidad Católica del Ecuador. Una manera de no dejar morir las lenguas originarias es promover su uso en nuestros espacios cotidianos. A ver, para. Yo ya uso bastante lenguaje originario. ¿Cómo? ¿Acaso tú no les dices a tus hermanos ñaños? ¡Ah, la plena! Se me había olvidado el origen de esa palabra. Más originarios de lo que parecemos. ¡Claro! Ay, como siempre, Marty, es un gusto haberte tenido en este video y que me hayas ayudado a hablar acerca de estas mujeres tan valientes e importantes. Gracias a ti por la invitación, Emi. A mí me encanta pasar contigo el tiempo y pues es importante recordar la historia de la lucha de estas mujeres aguerridas. Así que para eso estamos, para educar y para aprender. Pero claro que sí, Marty. Ha sido un gustazo, así que ¡pum, pum! Y ahora sí, después de haber compartido este maravilloso episodio con mi amiga Marty Chick, tengo que despedirme, así que... Y eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Les gustó? ¿Aprendieron más cosas? Compartan esta información con sus amigos y amigas. Herédenla con sus hermanos. Lo que es yo, me voy a buscar qué más puedo aprender. Así que soy Emi y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!